Trabajo como bióloga de campo para una universidad de renombre, y hace poco me subcontrataron para el Servicio Forestal Nacional. Mi primera misión fue en el distrito de Potomac, dentro del Bosque Nacional Monongahela. Básicamente, recibo coordenadas de GPS y tengo que conducir o caminar hasta el punto de destino para hacer lo que me pidan. Instalar cámaras de rastro, contadores de paso, monitorear equipos, hacer estudios de senderos y cosas por el estilo. Luego, debo registrar los datos 24 horas después de la colocación. Nada del otro mundo, pensé. Aunque sí se me hizo raro que me pidieran específicamente colocar las cámaras a solo 1 metro del suelo, y algunas de las cámaras infrarrojas en los árboles a alturas muy precisas. Algunos de estos lugares están en senderos marcados, pero otros están en zonas completamente remotas donde los humanos nunca pondrían un pie. A veces no hay hoteles ni alojamiento cerca, ya que son montañas muy aisladas, así que el servicio forestal me ha equipado con material de camping de primera para las ocasiones en las que me toca acampar. Soy una excursionista experimentada. He pasado muchísimas noches sola a la intemperie por mi carrera. Soy una mujer de unos 1,68 metros y unos 60 kilogramos. Y la verdad no le tengo miedo a casi nada. Además, el servicio forestal me tiene bien protegida. Llevo una radiobaliza de emergencia que, si la activo, enviaría a todos los oficiales de la zona a mi ubicación en cuestión de minutos. Llevo unos meses en este distrito y realmente disfruto mi trabajo. West Virginia es un lugar muy remoto y virgen, y por eso hago lo que hago. Puedo ver cosas que la mayoría de la gente nunca verá. He tenido momentos positivos y casi espirituales, hasta hace unas noches. Estaba trabajando cerca de Spruce Knob, el punto más alto de West Virginia. Es un sistema complejo de senderos, áreas silvestres y zonas de acampada. Había estado nevando, con vientos aulladores y tormentas de hielo. Me quedé a acampar para terminar mi trabajo y, aunque las condiciones eran duras, casi lo estaba disfrutando. Mi primera noche en el bosque fue bastante tranquila. Preparé la cena, armé el campamento, bebí un poco de whisky y fumé algo de buena hierba. Me acurruqué en mi saco de dormir y dormí como una piedra. Hacía mucho frío, pero uso un pasamontañas de forro polar muy grueso y no lo sentí tanto. Me desperté al amanecer. Estaba avivando el fuego para preparar café cuando noté que la nieve alrededor de mi campamento estaba toda removida. No eran huellas claras, solo nieve pisoteada, como si alguien o algo la hubiera pateado de un lado a otro. Raro, pero no le di importancia. Tenía una caminata de 24 kilómetros por delante para colocar unas cámaras y no tenía tiempo para andar con dudas. Hice mi recorrido, terminé el trabajo y regresé al campamento. Nunca uso auriculares ni nada parecido. En la naturaleza, el oído es uno de los sentidos más importantes. Quiero ser capaz de escuchar a cualquier animal o persona antes de verlos. Ya había oscurecido cuando llegué de vuelta. Estaba tan cansada que solo me quité la ropa de fuera, me quedé en mi ropa térmica, me metí al saco y me quedé frita. A eso de las 2 de la mañana me desperté porque escuché gente hablando. Personas. Estaba a unos 50 kilómetros de distancia subiendo por una carretera de grava que estaba cerrada con puertas del servicio forestal, y a unos 16 kilómetros de donde había dejado mi camioneta. Y aún así, escuchaba voces. Tengo mi arma de fuego. La saqué silenciosamente de mi mochila. Volví a meterme en el saco. La amartillé y esperé. Estaba en alerta máxima, con todos los sentidos disparados. Con el tiempo, las voces se fueron apagando hasta que dejé de oírlas, pero no volví a pegar el ojo en toda la noche. Al amanecer, salí de la tienda y encontré más nieve removida. Pero lo peor fue ver mis 2 cámaras de rastro colgadas de un árbol a escasos metros de mi tienda. Cámaras que yo había instalado a 24 kilómetros de distancia de mi campamento. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y salí disparada hacia mi camioneta. En el camino de regreso, vi muchísimas huellas de botas humanas alrededor de mi sitio. Cuando llegué a la camioneta,
Descubrí que la habían forzado. Me habían robado la computadora y otros equipos. Ahora mismo estoy en una cabaña de lujo en un resort. Tengo demasiado miedo para ir a recuperar el resto del equipo, y me da mucha vergüenza decirles a mis superiores lo asustada que estoy. El servicio forestal me trajo una camioneta nueva, mientras le cambian el cristal a la otra. Hice el reporte del robo, pero ni de broma pienso volver a ese lugar. No sé si esto signifique que me despedirán o me mandarán a trabajar a un escritorio, pero en todos los años que llevo haciendo esto en bosques nacionales por todo el país, nunca había sentido tanto terror. Finalmente regresé por mi equipo y por las 2 cámaras que habían colgado cerca de mi tienda. Me llevé a un amigo que es exmarín. El equipo que había instalado en los puntos lejanos estaba intacto. Sin embargo, a las 2 cámaras que dejaron cerca de mi campamento, les habían robado las tarjetas de memoria. No le dije a mi supervisor lo asustada que estaba, pero sí informé que alguien había manipulado las cámaras y robado las tarjetas. También pedí formalmente que nunca me vuelvan a enviar a esa zona. Sigo trabajando en Spruce Knob, pero nunca en lugares tan remotos. Sinceramente, espero que solo hayan sido adolescentes buscando algo que robar o queriendo divertirse a mi costa. Toda la gente por aquí ha sido excepcionalmente amable conmigo, incluso si la mayoría detesta al Servicio Forestal Nacional. Mi abuelo solía contarme esta historia. En el pequeño pueblo de Horse Pen vivía un anciano llamado Bob Bowman. Vivía allá en el fondo de una cañada oscura y solo bajaba al pueblo para vender sus pieles y comprar lo poco indispensable para su vida solitaria. En esos raros viajes al pueblo, el viejo Bob nunca decía mucho. Se limitaba a gruñir y refunfuñar de forma incoherente mientras caminaba por la calle, o lanzaba esos mismos sonidos a cualquiera que intentara hablarle. Casi todos evitaban a Bob Bowman. Decían que era tan salvaje como los animales del monte y que cualquier cosa, por mínima que fuera, podía provocarlo. La única persona con la que mantenía una relación decente era el dueño de la tienda general, quien apreciaba el flujo constante de buenas pieles que Bob traía a sus estantes. Pero, aunque la mayoría en Horse Pen cruzaba la calle si lo veían venir, Bob era el tema principal de todo tipo de rumores y especulaciones. Horse Pen era un pueblo minero tranquilo, donde el pasatiempo principal era hablar de la vida de los demás. Los hombres lo hacían alrededor de la estufa de la tienda general y las mujeres en la iglesia. Cada mes, cuando Bob Bowman aparecía, su presencia era el tema de conversación de ambos grupos, pero solo el dueño de la tienda notó cuando dejó de venir. Una tarde, mientras los clientes habituales se acercaban a la estufa, el tendero mencionó la ausencia de Bowman. Al principio, los hombres se mostraron indiferentes, pero pronto se dieron cuenta de que una visita a la choza de Bowman era la excusa perfecta para comprobar si los rumores eran ciertos. La expedición a la cañada. Al día siguiente se formó una partida de búsqueda liderada por el tendero. La entrada a la cañada de Bob estaba a las afueras del pueblo, bastante lejos de la tienda, la iglesia y la entrada de la mina. Aún así, era un lugar bien conocido. Un sitio por el que las ancianas y los hombres asustadizos pasaban a toda prisa, y donde los adolescentes se reunían para asustarse unos a otros cuando los chismes sobre Bowman estaban en su apogeo. El aspecto de la cañada hacía honor a su mala fama. Era un lugar rocoso, empinado y sombrío. El agua que fluía por allí se había vuelto negra debido a la filtración de las minas subterráneas. El grupo caminó por aquel terreno difícil, siguiendo el arroyo oscuro montaña arriba. A 3/4 partes del camino hacia la cima, encontraron la choza de Bowman en un desnivel de la ladera. Las paredes inclinadas estaban hechas de troncos y cartón alquitranado. Era pequeña, de una sola habitación, con una construcción exterior todavía más precaria que la casa principal. El lugar parecía sin vida. No había luces ni sonidos. El tendero apartó la cortina de piel que servía de puerta y entró.
Adentro estaban las pertenencias típicas de un hombre solitario. En la chimenea de piedra y barro aún quedaban algunas brasas encendidas. El tendero se quedó tranquilo, pero los demás estaban decepcionados. No había ningún gran misterio que descubrir. Los más miedosos estaban contentos de haber visto el lugar y haber salido vivos para contarlo. Ellos dos estaban ansiosos por irse antes de que Bowman regresara. El dueño de la tienda quería esperar unos minutos para ver si Bowman aparecía, mientras que el más joven del grupo insistía en seguir curioseando. El tendero no dejó que el chico registrara la casa, así que éste se puso a explorar los alrededores, examinando los huesos de animales y la basura esparcida por la choza. Todos habían ignorado la pequeña construcción exterior, pensando que no era más que una letrina. Sin embargo, el joven decidió echar un vistazo adentro. No era una letrina común. Era una especie de santuario hecho de huesos dispuestos como si fueran trofeos. Todos apuntaban hacia unos estantes en la pared opuesta a la puerta, donde reposaban 3 cráneos humanos, perfectamente limpios y cuidadosamente acomodados entre 2 velas cortas y quemadas. El chico se quedó mirando en estado de shock hasta que uno de los otros lo notó. Al ver aquello, llamó al resto, y pronto todos quedaron paralizados en un horror colectivo. El estupor del grupo solo se rompió cuando escucharon, a lo lejos, los gruñidos y balbuceos familiares de Bob Bowman regresando a casa. Tuvieron un segundo para decidir, enfrentar a Bob o correr. En su propio territorio y en su propia casa, todos estuvieron de acuerdo, sin decir una palabra, en que lo mejor era huir. Algunos juraron que Bowman los persiguió. Otros solo escuchaban sus propios pasos acelerados, pero finalmente lograron salir del bosque para contar su macabra historia. Nadie volvió a ver a Bob Bowman. Nadie fue lo suficientemente valiente para regresar a su casa, y la mayoría asumió que él no se atrevió a volver al pueblo ahora que todos conocían su oscuro secreto. Mi abuelo solía contarme esta historia, junto con otras de su infancia en Horse Pen. Es probable que sea cierta, al menos en parte. Aunque yo ya soy mayor y para él la historia ha quedado en el pasado, todavía recuerda haber visto a Bowman en el pueblo. Recuerdo muy bien cómo describía la vieja tienda general, las brasas en la chimenea de Bowman y, por supuesto, los cráneos. He visto la cañada de Bowman, pero nunca me he atrevido a entrar. A veces pienso que ese santuario pudo haber estado en un sótano en lugar de una caseta exterior, aunque me cuesta imaginar que la choza de Bowman tuviera uno. Esa es la parte más borrosa de mi memoria. Trabajo a tiempo completo en el sector salud, un empleo de alto estrés que puede resultar abrumador y agotador, tanto física como mentalmente. Por eso, en mis días libres, para desestresarme y relajarme, me encanta ir a conducir cerca del océano, ya sea sola o con mi mejor amiga. La mayoría de las veces vamos tarde por la noche para ver las estrellas, la luna, o simplemente para escuchar el mar. Era una noche de noviembre, fría y oscura. Normalmente salgo de trabajar a las 11 de la noche, pero esa noche salí a la 1 de la mañana. Las ventajas de trabajar en salud. Trabajaba en un pueblo pequeño, a 1 hora al oeste de la gran ciudad. Yo vivía a unos 45 minutos de distancia y no tenía ninguna gana de hacer el viaje de vuelta a casa. Hacía mucho viento esa noche y, al salir del trabajo, las hojas marrones se arremolinaban a mi alrededor en el estacionamiento. Me dio un escalofrío y me ajusté la chaqueta mientras me deslizaba en el asiento delantero de mi auto. Cuando mi compañera llegó para darme el relevo, me aconsejó que tomara la carretera vieja para volver a casa, en lugar de mi ruta habitual por la autopista nueva. Hace tanto viento que mi auto casi se sale de la autopista, me dijo. La carretera vieja corría casi paralela a la nueva, con la diferencia de que serpenteaba a través de un bosque espeso y bordeaba la costa. Normalmente tardaría 45 minutos en llegar a casa, pero por la carretera vieja tardaría al menos 1 hora. No me preocupaba el tiempo, solo me preocupaba llegar a salvo.
Mientras conducía, mis faros iluminaban los árboles espesos que bordeaban el camino. El viento hacía que mi auto se balanceara de vez en cuando, obligándome a apretar el volante con más fuerza. Lo único en lo que podía pensar era en el calor de mi cama. Suspiré y encendí el Bluetooth para escuchar uno de mis podcasts. No había nadie más en la carretera. No había visto un solo auto en más de 20 minutos. No había farolas en la carretera vieja y estaba oscurísimo, con el bosque denso a ambos lados, alguna playita y una que otra casa de vez en cuando. Unos 10 minutos después, pasé por un pueblo diminuto, si es que se le podía llamar pueblo. Tenía una tienda de comestibles, una farmacia, algunos restaurantes y una vieja gasolinera. Era apenas un remolque pequeño con unos pocos surtidores que vendían cigarrillos baratos y cerraba a las 8 de la noche. Al pasar por la gasolinera, noté el primer vehículo que había visto en un buen rato. Una camioneta vieja estaba encendida en el estacionamiento de grava. Esto no era inusual, ya que era un pueblo pesquero y estaba empezando la temporada de langosta. Pero, al pasar, pude ver la silueta de alguien sentado en la camioneta. Me dio una extraña sensación de consuelo saber que no era la única despierta en las carreteras a esa hora. Seguí conduciendo, pero sentía que el cansancio me ganaba. Unos 10 minutos más adelante había una playita que me encantaba, así que decidí detenerme unos minutos para fumarme un cigarrillo rápido. Pensé que el aire frío y el sonido de las olas harían un mejor trabajo para despertarme que mi podcast. Además, afuera había tormenta, así que las olas serían enormes, y me encantaba ver cómo las olas magníficas del océano golpeaban la costa durante una tormenta. Entré en el estacionamiento de grava de la playa y estacioné al final de todo. No había nadie más allí. Al estacionar, bajé la ventanilla y encendí mi cigarro. Salí del auto unos momentos para intentar ver las olas, pero el viento era tan fuerte que casi me quita el aliento. El aire frío era agresivo al golpearme la cara, pero cumplió su función de despertarme. Con eso fue suficiente para mí. Me estremecí y volví a entrar al auto, poniendo la calefacción al máximo. Respiré el aire frío y salado, y finalmente sentí que me relajaba. Había sido un turno difícil, y estaba agradecida de tener unos días libres después de esa noche. A la mitad de mi cigarrillo, unos faros cruzaron mi auto mientras otro vehículo entraba en el estacionamiento. Se estacionó a unos 100 metros de mí y se quedó encendido unos minutos antes de apagarse. Me sumergí de nuevo en la oscuridad, sin más sonido que el de las olas rompiendo y el viento. De repente, empecé a sentir un nudo de inquietud en el estómago, y no sabía por qué. No era raro que otro vehículo estuviera allí a esa hora. Mucha gente iba a la playa tarde en la noche, incluyéndome a mí. Algunos caminaban por la orilla bajo la luz de la luna. Otros fumaban algo junto a una pequeña fogata, o parejas jóvenes iban a perder el tiempo en sus autos. Pero, aún así, me sentía inquieta. Miré la hora. Eran las 1:40 de la mañana. Temblando, encendí otro cigarrillo y me recosté en mi asiento, tratando de ignorar esa pesadez creciente en el estómago. Estaba disfrutando el sonido de las olas y no quería irme todavía. Me iré cuando termine este cigarro, me dije a mí misma. Normalmente la playa estaba iluminada por la luna, pero esa noche estaba tan oscuro que lo único que se oía eran las olas golpeando la arena y el viento silbando a través de mi auto. Después de unos momentos, me pareció oír el crujido de la grava, pero miré a mi alrededor y no vi nada. Me encogí de hombros y me froté los ojos, sintiéndome cansada de nuevo. Casi terminaba mi cigarrillo, así que puse el pie en el freno para arrancar el auto. La luz roja de mis frenos iluminó algo a través del espejo retrovisor por solo una fracción de segundo. O al menos eso creí ver. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Sacudí la cabeza y tiré el cigarrillo fuera del auto, riéndome de mí misma. Son todos esos podcasts de crímenes reales que escucho, me están afectando, pensé mientras ponía el auto en reversa.
Miré el espejo lateral antes de retroceder, y el corazón casi se me sale del pecho. Allí, iluminado por la luz roja, había una figura agachada, apoyada contra el costado de mi auto, cerca de la luz de freno. Parecía estar acercándose lentamente, centímetro a centímetro, a la puerta del conductor. Una descarga de terror me recorrió y me quedé congelada por un momento. Entonces el instinto de lucha o huida se activó y mi cuerpo eligió huir. Pisé el acelerador a fondo y el auto retrocedió violentamente. La figura saltó para quitarse del camino mientras yo cambiaba la marcha a directa. Mis faros iluminaron a un hombre con un suéter oscuro y jeans que corría hacia el otro vehículo. Era la camioneta que había visto antes en la gasolinera. Se me revolvió el estómago y sentí náuseas mientras salía disparada del estacionamiento de vuelta a la carretera. Estaba aterrorizada. Estaba a unos 20 minutos de mi casa. La carretera vieja era básicamente un camino largo y sinuoso con muy pocas calles laterales y casi ninguna opción para esconderme en caso de que me siguiera. Mis ojos no dejaban de mirar el retrovisor, rezando por no ver faros detrás de mí. Pero después de unos momentos, aparecieron. Mi estómago se hundió de nuevo e incrementé la velocidad. Tenía que haber algún camino más adelante donde pudiera girar rápido y esconderme. La suerte debió estar de mi lado porque, al tomar una curva cerrada, los faros desaparecieron de mi vista momentáneamente y vi que a la izquierda aparecía rápidamente un pequeño camino de grava. Di un volantazo hacia la izquierda, casi sin frenar, y aceleré a fondo por ese caminito. El camino era tan estrecho que solo cabía un auto, y me alivió ver que tenía muchas curvas que me ocultarían de la carretera principal. Después de avanzar unos cientos de metros, apagué rápidamente las luces y me detuve. Me quedé allí, temblando en la oscuridad total, rezando por no ver los faros subiendo por el camino detrás de mí. Todo estaba en silencio, excepto por mi respiración agitada. Mi corazón palpitaba con fuerza. Bajé un poco la ventanilla y escuché. Todo estaba tranquilo. Solo se oía el viento soplando entre los árboles. No podía dejar de temblar. No soy una persona religiosa, pero me quedé allí rezando. Rezando para no ver esos faros, rezando para llegar a salvo a mi cama caliente, rezando para que todo esto fuera solo una pesadilla. Rodeada únicamente por el bosque oscuro, esperé. Pasaron 10 minutos, luego 20. Nada. La tensión en mi cuerpo cedió y la sensación de vacío en mi estómago empezó a desaparecer. Me di otros 10 minutos. Respiré hondo y encendí el auto. Manteniendo las luces bajas, tuve que hacer como 10 maniobras para lograr dar la vuelta en ese camino tan estrecho, pero de alguna manera lo logré y conduje lentamente de regreso a la carretera principal. Al llegar a la carretera, dudé. Pude ver unos kilómetros en cada dirección mientras el camino serpenteaba por la costa, y no vi ningún vehículo. Respiré hondo y giré a la izquierda hacia mi casa. Todo el trayecto estuve en tensión, pero no volví a ver esa vieja camioneta. Solo me pasaron 2 autos. Uno era un oficial de policía y el otro era un jeep. Llegué bien a casa. Al entrar en mi entrada y apagar el auto, me hice una promesa a mí misma. Nunca volver a esa playa de noche. Mi amigo y yo estábamos en un viaje de mochileros de fin de semana cerca de los lagos Finger, al norte de Nueva York. En aquel entonces, yo todavía era bastante nuevo en ese tipo de cosas. Era apenas mi segundo viaje real de senderismo y acampada, así que todo me resultaba un poco extraño. Mi amigo tenía mucha más experiencia que yo, por lo que yo simplemente seguía su ritmo e intentaba no quedarme atrás. Tras caminar unos cuantos kilómetros por el sendero, llegamos a un mirador que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Era un punto donde los árboles se abrían lo suficiente para ofrecer una vista amplia de los valles, con el lago extendiéndose a lo lejos, y todo brillando bajo esa luz de finales de la tarde. Dejamos nuestras mochilas un momento para disfrutar del paisaje.
Y ahí fue cuando notamos al tipo. Ya estaba allí arriba con su perro, de pie cerca del borde. Probablemente llevaba un buen rato ahí. Al principio, nada en él parecía fuera de lugar. Después de todo, es un sendero público. La gente pasa, charla un poco y sigue su camino. Entabló una conversación con nosotros y nos preguntó lo típico, de dónde veníamos y qué tan lejos pensábamos llegar. Pero entonces, el tono cambió. No fue algo inmediato, fue más sutil al principio. Sus preguntas empezaron a volverse más específicas, y no de una forma casual. Preguntó cuánto tiempo pensábamos quedarnos allí fuera, exactamente dónde pensábamos montar el campamento, si alguien más se nos uniría más tarde, o si solo éramos nosotros dos. Había algo en su forma de preguntar. No estaba simplemente conversando, estaba recolectando información. Recuerdo haber cruzado la mirada con mi amigo en un momento dado, y ambos teníamos la misma expresión, como diciendo, «Sí, esto se está poniendo raro». Mantuvimos nuestras respuestas intencionalmente vagas, y no le dimos ningún detalle específico. Después de unos minutos, pusimos una excusa y regresamos al sendero. Al principio ninguno dijo mucho, pero una vez que estuvimos fuera de su alcance de oído, ambos admitimos que el tipo nos dio muy mala espina. Seguimos caminando unos cuantos kilómetros más antes de elegir un lugar para acampar. Estaba escondido cerca de un río con una pequeña cascada no muy lejos, así que había un sonido constante de agua corriendo de fondo. Una vez instalados, el lugar se sentía bastante pacífico y, por un momento, nos ayudó a olvidar el encuentro anterior. Pero aún así, esa sensación de inquietud no desaparecía. Para cuando oscureció, ya teníamos una pequeña fogata encendida. Comimos y finalmente nos metimos en la tienda. Debían ser alrededor de las 11 de la noche en ese punto. Ambos estábamos agotados, pero por alguna razón, ninguno de los dos podía conciliar el sueño. No dejaba de pensar en aquel hombre, en cómo nos había estado observando demasiado de cerca y en lo interesado que estaba por saber dónde pasaríamos la noche. El bosque tiene una forma de amplificar esos pensamientos. Todo se siente más cerca porque estás más expuesto. Llevábamos unos 20 minutos tumbados en silencio cuando empecé a oír algo. Al principio pensé que era solo el sonido del río, o quizás el viento rozando algo, pero cuanto más escuchaba, más destacaba el sonido. No era un ruido aleatorio. Tenía un ritmo. Era casi como música, y parecía venir de la cresta lejana, a unos 30 metros de donde estábamos instalados. No era un sonido fuerte como el de un altavoz a todo volumen, sino algo que flotaba en el aire, con fragmentos que subían y bajaban de intensidad. Me quedé allí escuchando, tratando de descifrar qué era lo que realmente estaba oyendo. Duró tanto tiempo que empecé a dudar de mí mismo, preguntándome si solo lo estaba imaginando. Entonces, de la nada, mi amigo se movió a mi lado y dijo, «Oye, ¿escuchas eso?». En ese momento se me hundió el estómago, porque significaba que no estaba solo en mi cabeza. «¿Te refieres a la música?», pregunté. «Sí», respondió él. Nos quedamos allí tumbados un segundo después de eso, escuchando. El sonido seguía, constante y rítmico, completamente fuera de lugar en medio de la nada. No había campamentos cercanos que conociéramos, ni luces visibles, nada que explicara que alguien estuviera tocando música en una cresta a esas horas de la noche. Finalmente, decidimos ir a ver. Abrimos la cremallera de la tienda y salimos, escaneando la línea de árboles mientras nuestros ojos se ajustaban a la oscuridad. Y en el segundo exacto en que estuvimos totalmente fuera, el sonido se cortó en seco. Nos quedamos allí parados un buen rato, aguzando el oído, esperando que volviera a empezar, o que escucháramos pasos, o cualquier cosa que nos diera una pista. Pero no hubo nada. Solo el río y la cascada. Los mismos sonidos naturales que habían estado allí todo el tiempo.
y lo que sea que hubiéramos estado escuchando antes, había sido más fuerte que ambos. No vimos luces, ni oímos a nadie moviéndose, ni encontramos ninguna señal de que alguien hubiera estado allí arriba. Eventualmente, regresamos a nuestras tiendas, pero ninguno de los dos estaba precisamente relajado. Nos quedamos despiertos otra hora más o menos, escuchando y esperando a que sucediera algo más, pero no fue así. En algún momento, el cansancio ganó y ambos nos quedamos dormidos. No pasó nada más esa noche y nunca volvimos a cruzarnos con aquel hombre. Pero todo el incidente nos dejó con esa sensación persistente de que algo no estaba bien, de que tal vez no habíamos estado tan solos ahí fuera como pensábamos. Todavía no sé qué era ese sonido. Quizás era alguien tonteando en el bosque, o tal vez era algo que se transportaba de forma extraña por el terreno, o quizás fue simplemente un evento que nadie puede explicar realmente. Pero el momento en que ocurrió, especialmente después del encuentro de ese mismo día, hizo que se sintiera como algo más que una simple coincidencia. Este encuentro ocurrió hace ya varios años. Crecí en un pueblito francés muy pequeño, justo en el centro de Francia, en una zona conocida principalmente por sus bosques inmensos. Mi aldea estaba en medio de uno de estos bosques, rodeada de árboles por los 4 costados. La mayor parte de su escasa población era gente de avanzada edad. El bosque era tan grande que, si caminabas en una sola dirección, podías tardar horas, o incluso días, si elegías una mala trayectoria, antes de encontrar cualquier rastro de civilización más allá de alguna carretera solitaria. No me malentiendan, el bosque es precioso, y tengo recuerdos maravillosos allí, pero también es muy solitario. Solo puedo empezar a imaginar qué cosas misteriosas ocurren bajo el manto de tantas ramas, hojas y maleza espesa. En fin, pasemos a la historia. Cada mañana, para ir a la escuela, mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí en auto al pueblo vecino, que también estaba dentro del bosque. Sin embargo, en aquella mañana fatídica, tuvimos que frenar el auto apenas unos segundos después de arrancar. En medio de esa carretera estrecha y poco transitada, había una mujer anciana en camisón. Estaba salpicada de lodo, llena de moretones y se veía exhausta, como si hubiera perdido la razón por el cansancio. Estaba descalza, tenía los pies negros por el barro y cubiertos de costras de sangre. No se inmutó cuando el auto avanzó lentamente hacia ella, ni mostró señales de alivio cuando mi madre bajó para saludarla. Estaba terriblemente confundida y no parecía segura de qué decir o por dónde empezar. Por un momento, solo balbuceó de forma incomprensible, pero a los pocos segundos empezó a formar una frase coherente. Repetía que había corrido toda la noche. Tengan en cuenta que eran las 7:30 de la mañana a principios de primavera, así que el sol apenas acababa de salir. Dijo que había corrido por el bosque sin saber a dónde ir, pero mientras seguía hablando, quedó claro que intentaba escapar de algo. Hizo una pausa para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. Era evidente que tenía la mente hecha un caos. Y justo entonces, mientras intentaba explicarlo todo, nos dijo que alguien la había tenido encerrada en un sótano. No sabía dónde, ni por cuánto tiempo, ni quién la había encerrado. Solo recordaba que era un lugar muy húmedo y fangoso. No recordaba cómo había logrado salir. Solo sabía que se encontró en lo más profundo del bosque en mitad de la noche. Y entonces corrió, tanto como su frágil cuerpo se lo permitió. En ese punto pareció que no tenía nada más que decir. Era como si su odisea nocturna hubiera terminado al encontrarse con nosotros. No recuerdo exactamente qué más habló con mi mamá, pero el resultado fue que mi madre llamó al hijo de la anciana, que vivía al otro lado del pueblo. Unos minutos después, él llegó y nos dijo que podíamos retirarnos. Días después, le pregunté a mi mamá si sabía qué había pasado con la señora. No estoy seguro de cómo se enteró mi madre, pero aparentemente, unos hombres habían entrado a su casa esa noche
o madrugada, la habían golpeado y habían saqueado su hogar, robándole pertenencias invaluables. Al parecer, ella había huido para refugiarse en el bosque, que estaba a solo unos metros de su casa. Ahora, por si eso no fuera lo suficientemente inquietante, hay un par de detalles que se me quedaron grabados. Primero, cuando la encontramos en medio de esa carretera estrecha, resulta que estaba parada justo al lado de su propia casa. Quizás los ladrones todavía estaban dentro mientras nosotros hablábamos con ella. Su sentido del tiempo estaba totalmente distorsionado. Segundo, nunca se mencionó el supuesto sótano donde decía haber estado encerrada. ¿Había sido una invención de su pánico o un delirio? ¿O realmente estuvo encerrada en algún sótano en mitad del bosque y nadie le creyó? Parece poco probable, pero de vez en cuando, en ese bosque, uno se tropieza con ruinas y chozas de piedra viejas y lúgubres. Quizás algunas de ellas escondan historias espantosas. Lamentablemente, nunca volvimos a hablar con esa familia y nunca supimos qué pasó realmente esa noche. Creo que la anciana ya falleció. Nunca sabremos la verdad sobre ese sótano, pero aún así, cada vez que vuelvo a casa y paso por esa calle estrecha, no puedo evitar recordar a la frágil mujer de pie, sola, con su camisón manchado de barro. Siempre me ha apasionado el ciclismo. Se podría decir que era lo mío. Desde que tuve mi primera bicicleta a los 11 años, me ha encantado rodar. Cuando cumplí los 15, mi familia se mudó a una ciudad pequeña que estaba rodeada de montañas infinitas, picos cubiertos de bosques espesos y atravesados por senderos de tierra serpenteantes que se perdían en valles remotos. Estaba eufórico. Pedaleé solo durante meses hasta que conocí a un chico local que se había criado recorriendo esas mismas laderas. Conocía cada descenso oculto y cada curva cerrada mejor que cualquier mapa. No tenía miedo de adentrarse en senderos apenas marcados, medio devorados por la maleza, que nos llevaban por rutas que ponían a prueba nuestros límites. Los que practican ciclismo sabrán exactamente de qué hablo. Desde entonces, salíamos juntos casi todos los días. Yo lo seguía a donde él apuntara, sin cuestionar sus decisiones, porque siempre descubríamos las mejores rutas en medio de aquella vasta naturaleza. Hay algo que debo mencionar. Vivo en un país muy religioso, donde la fe lo moldea todo. Quizás algunos estén familiarizados con la tradición del ayuno. Eso significa nada de comida ni de agua. El cuerpo funciona únicamente con la energía que tiene almacenada. En esos días, adaptábamos nuestras salidas recortando los recorridos a circuitos de 30 kilómetros, tratando de conservar fuerzas a pesar de la deshidratación que nos dejaba la garganta en carne viva. Estábamos en pleno mes de ayuno. Después de una de esas agotadoras jornadas, con el sol cayendo bajo y proyectando sombras alargadas sobre el camino, nos acercábamos al límite de la ciudad. Las casas empezaban a asomarse entre los árboles cuando, de repente, mi amigo frenó su bicicleta y señaló un estrecho hueco en la maleza. Me dijo que debíamos explorar esa nueva sección. Una parte de mí quería hacerlo, pero otra parte, una muy real, estaba exhausta, suplicando llegar a casa, con la boca seca y los músculos ardiendo por el descanso. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Atravesamos el enredo de ramas y salimos a un sendero perfecto y oculto. La tierra compacta se agarraba a los neumáticos sin esfuerzo, mientras nos internábamos más y más en el bosque. Así seguimos hasta que nuestras ruedas delanteras se hundieron en el terreno, obligándonos a frenar en seco en medio de un silencio antinatural. Nos bajamos de las bicicletas. Un sudor frío nos recorría la piel, mientras caminábamos de vuelta arrastrando las bicis. Nuestros pasos crujían con estrépito en aquella quietud. Fue en ese preciso instante cuando unos dedos se clavaron en nuestros hombros con una fuerza abrumadora. Me quedé clavado en el sitio mientras el terror inundaba mis venas.
3 hombres acababan de materializarse en silencio detrás de nosotros, saliendo de las sombras. Vestían ropas harapientas, estaban cubiertos de costras de mugre y tierra, y los seguía un hedor nauseabundo. El mayor de ellos se acercó. Su voz sonaba casual, como si nos hubiera encontrado a la orilla de una carretera y no en lo profundo de un bosque al anochecer. Simplemente nos preguntó qué hacíamos allí. Mi amigo respondió que solo estábamos recorriendo senderos, que nos habíamos desviado y que ahora intentábamos volver a la ciudad. Se colocaron en un arco abierto, cerrándonos el paso, mientras las preguntas se volvían más incisivas. Empezaron a preguntar por la marca de las bicicletas, el equipo que usábamos y, lo más importante, cuánto dinero valían. De pronto, uno agarró el manubrio de mi amigo para acercar la máquina, y el líder, sosteniéndonos la mirada, dijo sin levantar el tono de voz que lo sentía, pero que se llevaban las bicicletas. Hubo una breve pausa. Entonces, nos preguntó si habíamos ayunado ese día. Asentimos con la cabeza, aunque el gesto fue tosco debido a nuestros labios agrietados. Eso provocó una delgada sonrisa en su rostro, ya que era evidente que, en efecto, no habíamos probado bocado ni gota de agua en todo el día. En ese momento, el jefe de los ladrones se relajó. Nos lanzó una última y larga mirada y dijo que le complacía oír eso, que él y sus hombres no estaban ayunando, pero que si no hubiéramos respetado las tradiciones religiosas de nuestra tierra, nos habrían abierto en canal allí mismo. Mientras nos alejábamos pedaleando, mi amigo me confesó que estuvo a punto de sacar su cuchillo cuando uno de ellos intentó arrebatarle la bicicleta. Por suerte no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, probablemente estaríamos muertos. Sigo practicando ciclismo todos estos años después, pero después de aquello, dejamos de explorar rutas nuevas por un buen tiempo. Nunca sabes qué peligros te esperan cuando estás en medio de la nada. Tengo 36 años. En aquel entonces tenía 24 y trabajaba como guía de naturaleza en el oeste de Carolina del Norte. Estaba en mi periodo de 8 días de descanso. No tenía una casa fija en ese tiempo, así que pasaba mis días libres viviendo en las montañas, cerca de la carretera Blue Ridge Parkway. Esa vez en particular, estaba en mi campamento tarde por la noche, sentado junto al fuego, cuando un hombre de mi edad, quizás un poco mayor, entró en el campamento. Dijo que estaba recorriendo la sección del sendero Mountains to Sea que pasa por la Parkway. Me contó que ese día había caminado más de lo previsto y me preguntó si podía compartir el campamento conmigo. Acepté, charlamos un poco y nos fuimos a dormir. Me desperté y él ya se había ido. Me quedé holgazaneando unas horas y luego caminé de regreso hacia la carretera, donde tenía mi camioneta. Conduje unos 50 kilómetros por la Parkway y entré a caminar hacia otro sitio de acampada, a 1,5 kilómetros de donde estacioné. Esa noche, el tipo apareció de nuevo e hizo todo un teatro diciendo que era una increíble coincidencia. Ahora, recorrer 50 kilómetros en un día a pie por las montañas no es cualquier cosa, pero yo soy un excursionista rápido y él llevaba una mochila ultra ligera, así que no era algo imposible. Le permití compartir el campamento otra vez, pero ya estaba un poco alerta. A la mañana siguiente, volvió a irse antes del amanecer. Decidí ponerlo a prueba. Regresé a mi camioneta, di la vuelta y regresé por donde había venido. Estacioné a un lado de la Parkway, cerca de la entrada de un sendero, pero en lugar de entrar, crucé la carretera y me escondí en un grupo de rocas a vigilar. Efectivamente, vi como una camioneta SUV se estacionaba justo detrás de la mía. El tipo bajó con su mochila. Claramente no era un excursionista de larga distancia. Me había estado siguiendo gracias a mi colección de calcomanías, que eran muy distintivas, en la puerta trasera de mi camioneta. Lo vi entrar al sendero donde él asumió que yo me había ido a acampar. En cuanto tuve oportunidad, regresé a mi camioneta y volví a cambiar de rumbo.
Conduje hasta que pensé que se daría por vencido, y luego armé mi campamento. Esa noche, el tipo aparece de nuevo. No dejé que notara que ya sabía su juego. Compartimos la cena, y me metí en mi hamaca. A eso de las 3 de la mañana, me desperté y el tipo me estaba besando el lado de la cara y el cuello mientras yo dormía. Es algo que, como hombre, nunca esperas que te pase. Pero afortunadamente soy un hombre, y no uno pequeño. Le propiné un codazo en la cabeza, salté de la hamaca, y en ese momento busqué mi cuchillo largo que llevaba al costado. Afortunadamente también, fui luchador en la secundaria, y tengo entrenamiento en defensa propia específicamente para combate cercano. Forcejeamos brevemente hasta que logré ponerme detrás de él y pude aplicarle una llave hasta dejarlo inconsciente. Una vez que se desplomó, le até las manos y los pies, lo arrastré hacia un árbol y lo dejé amarrado. Luego caminé hasta donde estaba su camioneta, que obviamente estaba justo detrás de la mía. Le rajé los 4 neumáticos y me largué a Asheville, Santosta. Crecí y viví en la zona rural de Nueva Inglaterra la mayor parte de mi vida. Eso significaba que, cuando estaba en la secundaria, si mis amigos y yo queríamos ver una película, teníamos que conducir unos 45 minutos solo para llegar al cine más cercano. Una noche, un amigo y yo decidimos ir al cine. Creo que era una película de acción, algo como Capitán América o Juez Dredd, así que no estábamos sugestionados por una película de terror ni nada parecido. De regreso a casa, decidí tomar los caminos secundarios para poder conducir un poco más rápido y evitar la ruta principal. Los caminos secundarios en Vermont son muy divertidos, pero también terroríficos si no sabes lo que haces. Son básicamente caminos de tierra de un solo carril que atraviesan kilómetros interminables de montañas y bosques. Con suerte ves una casa cada 8 kilómetros. Íbamos por uno de esos caminos. Imagínatelo, la radio encendida y nevando. Una nevada suave y constante. Estábamos a mitad de camino, en lo profundo del bosque, cuando llegamos a una colina. En la cima, el camino hace curva, así que es un punto ciego en medio de la nada. Debido a la nieve, bajé la velocidad mucho más de lo habitual. Al rodear la curva, mis faros iluminaron un punto a un lado del camino donde la nieve simplemente no estaba cayendo. Y no me refiero a que fuera un parche vacío. Me refiero a que el espacio en sí se veía mal. La nieve que debería haber estado cayendo en esa área se detenía, como si estuviera suspendida en el aire, como pequeños puntos blancos congelados en su lugar mientras la nieve seguía cayendo normalmente a su alrededor. Pero lo peor era que no estaba vacío. Había 3 puntos distintos donde la nieve se estaba acumulando, tal como lo haría si hubiera personas paradas allí. La forma en que se acumulaba se veía exactamente como si estuviera aterrizando sobre hombros y cabezas. Eran 3 figuras paradas a un lado del camino, completamente inmóviles e invisibles, excepto por la nieve que se acumulaba sobre ellas. Se quedó así el tiempo suficiente para que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. No fue solo un vistazo rápido. Fueron unos segundos sólidos donde pude verlo con claridad. Entonces, de repente, la acumulación simplemente colapsó. La nieve cayó, la forma desapareció, y el lugar volvió a verse como cualquier otro borde del camino mientras yo pasaba de largo. No dije nada al principio. Seguí conduciendo. Hubo un silencio total en el auto mientras yo intentaba darle sentido a lo que acababa de ver y buscaba una explicación lógica. Quizás fue el viento, o la forma en que los faros iluminaron la nieve, pero nada tenía sentido. Eventualmente le pregunté, ¿viste eso? Me miró y supe de inmediato por su cara que algo andaba mal. Me dijo, «Ay, gracias a Dios. Pensé que estaba teniendo alucinaciones». Se me hundió el estómago. Ambos empezamos a describir lo que vimos, tratando de no influenciarnos, y era exactamente lo mismo. Las mismas 3 formas.
la misma manera en que la nieve se amontonaba, el mismo espacio vacío donde la nieve se detenía en el aire debajo de ellos. Damos la vuelta y regresamos. Pasamos por ese mismo tramo varias veces, muy despacio, vigilando los lados, observando la caída de la nieve, buscando cualquier explicación. No había ramas colgando, ni patrones de viento extraños, nada que bloqueara la nieve así, y definitivamente nada que hiciera que se amontonara sobre algo que no estaba allí. Pero no encontramos nada. El lugar se veía completamente normal. No volvimos a verlo y no nos quedamos mucho más tiempo. A mediados de agosto de 2025, mi novio, mi mejor amiga y yo hicimos un viaje de una semana al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Smoky Mountains, y nos quedamos cerca de Cosby. Ya habíamos hecho caminatas intensas esa semana, como el Monte Camerer y Davenport Gap. Para nuestro último día, queríamos algo más tranquilo. Elegí un sendero corto cerca de Cosby, de unos 8 kilómetros ida y vuelta, que llevaba a los restos de una vieja locomotora de vapor. Parecía algo relajado para terminar el viaje. Cuando llegamos, el estacionamiento estaba vacío. Ni autos, ni excursionistas, nada. Cabe mencionar que yo soy la espiritual del grupo. Estoy abierta a cosas extrañas o liminales, pero ellos no tenían muchas ganas de hacer esta última caminata. Aún así, yo iba con optimismo. Mi novio y mi amiga son lo opuesto a mí. Muy racionales, muy de todo tiene una explicación lógica. No les interesan las historias de fantasmas. Si yo me siento rara, ellos siempre usan su lógica para tranquilizarme. Justo al llegar al inicio del sendero, notamos una vieja hacha oxidada clavada en un árbol. De verdad desearía haberle tomado una foto, pero en ese momento lo ignoré, porque ellos no querían estar ahí, y yo quería aprovechar nuestros últimos momentos en las montañas. Intenté actuar con normalidad, pero viéndolo en retrospectiva, fue una señal de advertencia que ignoramos. A mitad del camino, había un desvío hacia un pequeño cementerio, algo común en las Smokies. Solo unas pocas tumbas en lo profundo del bosque. No era algo nuevo para mí. Asumí que era un cementerio familiar. Las lápidas eran viejas y desgastadas, algunas casi ilegibles. El lugar se sentía muy escondido. Tuvimos cuidado donde pisábamos y bajamos la voz sin pensarlo. No se sentía como un lugar para bromear o andar con prisas. Curiosamente, no se sentía aterrador. Al contrario, se sentía una paz constante, casi como la parte más tranquila de la caminata. Recuerdo pensar que si había un lugar donde esperarías sentirte inquieto, sería allí, pero se sentía en calma. Ese contraste fue lo que hizo que el resto del sendero fuera tan perturbador, porque lo que sea que se sintió mal después, estoy segura de que no venía del cementerio. Regresamos al sendero principal y continuamos hasta los restos de la locomotora. Miramos un poco y emprendimos el regreso. Aquí fue donde todo cambió. El cielo se oscureció rápidamente, como sucede a veces en las montañas. Revisé la aplicación del clima y marcaba cielo despejado en todas partes, lo cual es posible por lo localizado que es el clima de montaña, pero fue muy notorio. De repente, empecé a escuchar un sonido bajo y suave que mi cerebro registró como un gruñido. Realistamente, pudo ser el viento, insectos o un animal distante. Nos detuvimos varias veces a escuchar, pero cada vez que lo hacíamos, el sonido también se detenía. Lo inquietante no era el sonido en sí, sino cómo reaccionaba mi cuerpo. Yo camino mucho por el monte. He escuchado animales, ruidos repentinos. Esto se sentía diferente. Tenía una conciencia física profunda de estar expuesta, como si necesitara seguir moviéndome. No era pánico, era una alerta extrema. Esa noche, durante la cena, hablamos de la caminata. Mi novio mencionó que había estado escuchando sonidos de cháchara o castañeo al regresar. No de animales, sino humanos,
como si alguien estuviera susurrando. Mi mejor amiga inmediatamente dijo que ella también lo escuchó. De nuevo, hay explicaciones. El sonido viaja raro en el bosque, pero no nos cruzamos con una sola persona, y el sendero era una línea recta sin desviaciones. No había una fuente obvia para voces tan cercanas. Ambos admitieron que se sintieron inquietos, no asustados por algo específico, sino incómodos, con ganas de salir de ahí. Que eso venga de dos personas que no creen en nada sobrenatural me impactó mucho. Esa fue la sensación. No fue terror de película, sino la primera vez que sentimos que no pertenecíamos a ese lugar, que algo no nos quería allí. Hay un último detalle que no olvido. Al entrar, había una gran telaraña estirada entre dos árboles, bloqueando completamente el sendero. Mi novio es alto, y se había estado llevando telarañas en la cara toda la semana, pero esta tenía una araña enorme sentada justo en el centro. La notamos y nos advertimos. Lo hicimos, nos advertimos de la telaraña. Pero de regreso, la telaraña ya no estaba. Sé que las arañas mueven sus telas, sé que el viento sopla y que los animales pasan por ahí. Entiendo todo eso. Pero se sintió extraño porque el sendero había estado vacío y la tela no parecía haber sido dañada, simplemente había desaparecido. Realmente no ocurrió nada evidente en ese sendero. No hubo una amenaza clara, no hubo un momento en el que tuviéramos que salir corriendo o dar media vuelta. Pero de todos los kilómetros que caminamos esa semana, ese sendero fue el único en el que los tres sentimos, de forma independiente, lo mismo, que no pertenecíamos allí. E incluso conociendo las explicaciones lógicas, esa sensación todavía no se ha ido. Mi hermano y yo intentamos acampar en el Bosque Nacional Mark Twain. Era estilo totalmente primitivo, nada de campamentos organizados, solo nosotros dos solos, en el bosque con una tienda. Por alguna razón, decidimos que era buena idea tomar una dosis heroica de hongos alucinógenos. Al principio, fue maravilloso. Había mariposas por todas partes. Decidimos sentarnos en el río un rato, pero de repente empezamos a sentirnos mal. Era esa sensación de que nos estaban observando, y de vez en cuando, el viento traía un hedor tremendo a podredumbre que venía y se iba. Sentimos una urgencia repentina de volver al campamento y encender un fuego, así que eso hicimos. Entonces notamos que había muchas mariposas, una cantidad perturbadora, y aquello se sentía increíblemente siniestro. Mi hermano estaba recogiendo leña cerca y descubrió un pato muerto, luego otro, y luego varios pollos. Nos dimos cuenta de que había un rastro completo de patos y pollos muertos, que se adentraba en el bosque, hacia una parte oscura entre la maleza. Decidimos acostarnos en la tienda e intentar superar esa sensación inquietante, pensando que tal vez todo era una coincidencia, o que nos sentíamos así por estar bajo los efectos de los hongos. Pero, al mismo tiempo, ambos sentimos una necesidad frenética de salir de allí antes de que oscureciera. Fue como la primera vez que juegas Minecraft. Cuando el sol se pone, sabes que los monstruos van a aparecer. Sentíamos con mucha fuerza que no podíamos quedarnos allí de noche. Empacamos todo tan desesperadamente que hasta rompimos la tienda por accidente y salimos disparados hacia casa. Literalmente, en el segundo en que salimos de esa parte del bosque, nos invadió un alivio que no podíamos ni explicar. Era como si los ojos de un depredador ya no estuvieran sobre nosotros. Volvimos al día siguiente por nuestras toallas de playa. También queríamos ver cómo se sentía el lugar estando sobrios y comprobar si todos esos patos y pollos muertos seguían allí. Efectivamente, allí estaban. Y la vibra del lugar era exactamente la misma. En el río, en el punto exacto donde nos habíamos sentado el día anterior, alguien había hecho montículos de piedras, uno para mí y otro para mi hermano. Además, habían añadido una hilera de piedras que dividía el río justo donde estuvimos sentados. Fue algo absolutamente bizarro, sobre todo porque regresamos temprano por la mañana, así que
Si fue una persona y no alguna criatura del bosque, parece que tenía mucho tiempo libre. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Nos estuvieron vigilando? ¿Cómo sabían exactamente dónde nos sentamos en el río? ¿Y por qué no tocaron nuestras toallas de playa? Fue la cosa más estúpida que hemos hecho, pero sin duda, en ese momento, resultó de lo más siniestro.